Sí. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta 10ª edición de la Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama. En esta primera sesión por la tarde hemos tenido ya a las 5 la evocación de Chato Galante, a quien homenajeamos en esta 10ª edición, y vamos ahora pues a meternos en harina en la primera de las sesiones temáticas que se van a prolongar durante varios días. Encrucijadas de nuestras sociedades, ¿no? No cabe duda de que estamos viviendo tiempos excepcionales, ¿no? Si digo esto, casi seguramente casi todos, casi todas pensaréis pues en estas semanas tan extrañas que hemos vivido, ¿no? De pandemia, de reacción frente a la pandemia, de confinamiento, ¿no? De estar forzados a desarrollar nuevos hábitos, a veces difíciles de asimilar, y sin duda pues esto ha sido un tiempo excepcional. Y sin embargo es poquísima cosa al lado de la otra excepcionalidad del tiempo que me gustaría evocar aquí. No estamos solo, digamos, en este tiempo de la pandemia, ¿no? De estas semanas que seguramente van a ser meses y quizá años, sino en un tiempo excepcional a la escala de la historia de la especie, ¿no? De la especie humana o de las especies humanas más bien, habría que decir, es decir, los 150, 200.000 años, ¿no? De historia de Homo sapiens, que yendo más atrás, ¿no? Con las otras especies humanas, pues nos situaríamos en 2-3 millones de años, excepcionalidad en esa escala temporal y excepcionalidad también incluso en los tiempos de la biosfera, ¿no? En esa escala de muchos cientos de millones de años. La vida existe en el planeta Tierra desde hace unos 3.900 millones de años y es también en esa escala en la cual este tiempo que estamos llamando antropoceno, capitaloceno, es un tiempo muy, muy raro. Nuestras sociedades siguen trayectorias de colapso ecosocial y nos cuesta mucho verlo, asimilarlo, abrir los ojos ante una realidad tan dura y reaccionar frente a ello. Los sectores sociales que de verdad se atreven a abrir los ojos ante esas realidades son minúsculos. No ya la mayoría de la sociedad, que no acaba de ver pues eso que llamamos crisis ecológico-social como crisis civilizatoria, sino que incluso esos sectores sociales minoritarios que sí que ven dimensiones, ¿no? De la crisis ecosocial, no llegan a captar la profundidad de esta y el tipo de reacciones que probablemente nos harían falta, ¿no? Y así, por ejemplo, pues cunden ideas de transición ecológico-social no muy adecuadas, ¿no? De manera pues un poco caricaturesca podríamos decir que es esa fantasía, ¿no? De que bastaría con sustituir los motores de combustión de los automóviles por motores eléctricos o por células de hidrógeno para que las cosas fuesen bien. No es así, pero abrir de verdad los ojos, ¿no? A la profundidad de esta crisis nos cuesta mucho. Por otra parte, es verdad que ese otro tiempo excepcional que estamos viviendo, vinculado con la pandemia, ¿no? La enfermedad de la COVID-19, sí que nos ha abierto los ojos al menos a la diferencia que hay entre lo que supone reaccionar de verdad frente a una crisis social, ¿no? Como esta crisis sanitaria y ahora crisis económica, y lo que sería esa reacción ausente todavía, ¿no? A la crisis climática, a la crisis de extinción de biodiversidad, a la crisis de destrucción de ecosistemas, ¿no? Nos damos cuenta de cómo, aunque verbalmente pues hay mucho discurso, mucha cháchara muchas veces, ¿no? En torno a esas crisis, en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Son como reacciones, no estamos haciendo casi nada, son como reacciones fake, ¿no? Vemos, yo creo ahora con más claridad, pues lo distinto que es
es, ¿no?, la reacción, por más que tenga pues muchos aspectos discutibles, ¿no?, de estas últimas semanas, y lo que sería reaccionar, por ejemplo, de verdad a la emergencia climática. Es verdad que no partimos en absoluto de cero, aunque hasta ahora las cosas pues no vayan bien encauzadas, ¿no? Hay por detrás de nosotros decenios, ¿no?, de ir intentando caminos alternativos, y por eso hoy por la tarde pues vamos a hablar, ¿no?, de cosas como ecosocialismos, ecofeminismos, las propuestas de Green New Deal, pero también, ¿no?, de respuestas sociales en términos de defensa del territorio, de agroecología, los movimientos de ir despacio, ¿no?, estos movimientos slow, los barrios, pueblos, ciudades en transición, la defensa animal, movimientos como la crítica de la implantación del 5G. O sea, hay, en efecto, pues numerosas respuestas sociales, ¿no?, un terreno de luchas y de prácticas alternativas a partir de las cuales podemos construir. Y para reflexionar sobre todo esto, pues tenemos esta tarde con nosotros, con nosotras, aunque lo estén haciendo desde lejos, a tres ponentes muy cualificados, ¿no? Primero va a intervenir Emilio Santiago Muiño, profesor de la Universidad de Zaragoza, uno de los fundadores hace ya bastantes años, ¿no?, cuando era todavía más joven, del Instituto de Transición Rompe el Círculo en Móstoles, coautor también de un libro pues que ha suscitado mucho debate en estas semanas, meses últimos, ¿Qué hacer en caso de incendio?, ¿no?, que escribió junto con Héctor Tejero, autor también pues de otros trabajos de mucho interés. Yo lo conocí cuando andaba redactando esa tesis doctoral imprescindible sobre cómo Cuba tuvo que reaccionar frente al periodo especial, que se ha publicado resumida como un libro que se llama Opción Cero, una lectura muy recomendable. Bien, Emilio hablará en primer lugar. Tenemos después con nosotros a Marta Conde. Emilio está en Móstoles, Marta está en Barcelona. Marta es investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, una de las universidades públicas de Barcelona, aunque tiene el estigma de... Hay mucha gente que piensa que es una universidad privada, un poco como le pasa a la Carlos III aquí en Madrid a veces, ¿no? Bueno, es investigadora en la Universidad Pompeu Fabra, es profesora también en el Máster de Ecología Política del ICTA, un instituto de investigación situado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha desarrollado pues de los trabajos así más interesantes desde hace ya unos cuantos años en el terreno de la ecología política, que está bastante vinculado, muy vinculado, ¿no?, como su figura fundadora principal con Joan Martínez Alier, que es uno de los decanos, ¿no?, de la economía ecológica en Cataluña y en España. Y Marta además es ahora presidenta de la asociación Research and Growth, ¿no?, investigación y de crecimiento, ¿no?, una articulación internacional de investigadores e investigadoras sobre cuestiones de crecimiento, ¿no? Ella ha trabajado mucho sobre los conflictos extractivistas y en particular los conflictos mineros, ¿no?, el avance de las fronteras mineras que está teniendo lugar ahora en todo el mundo. Y en tercer lugar intervendrá Manuel Casal Lodeiro, ¿no?, que lo hará desde Galicia, ¿no? Es interesante también el que nuestros tres ponentes pues representen, bueno, espacios culturales diferentes. Es estupendo tener a un gallego, a una catalana, a un mostoleño con nosotros, y además pues Manuel que lo va a hacer desde un espacio más rural, Marta desde una gran ciudad, Emilio desde una ciudad más pequeña, también ahí lo urbano, la ciudad y el campo pues bien representados, digamos, desde tres lugares distintos. Manuel es es fundador y animador principal del Instituto Resiliencia desde Galicia, es también
fundador y coordinador de la revista digital 15-15-15, uno de los órganos pues de reflexión y de comunicación más importantes dentro de estos sectores sociales minoritarios que sí que se toman de verdad en serio las perspectivas de colapso ecosocial, autor también de varios libros y numerosas publicaciones, ¿no? Particularmente de La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, pero también de un libro como Nosotros los detritívoros, ¿no? Que ha planteado con rigor y con valentía también la cuestión tan difícil de la demografía humana. Bueno, los tres pues tienen un recorrido ya largo hecho sobre las cuestiones que nos convocan esta tarde, y les agradecemos mucho el que intervengan telemáticamente pues, y estén esta tarde con nosotros, también para, primero, después de sus exposiciones iniciales, también para debatir con toda la gente que nos estáis siguiendo esta tarde. Pues valga esto como introducción y cedemos la palabra a Emilio en primer lugar. Vale, pues se escucha, ¿verdad? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a la Universidad Socioambiental de la Sierra. La verdad que tenía ganas. Espero que estéis bien, que la pandemia nos haya tocado de modo especialmente doloroso, y siempre es un placer pues compartir debate con viejos amigos como Jorge y Manu, y por gente nueva por conocer como Marena. Voy a intentar hacer una intervención muy sintética para aprovechar los 20 minutos y a la vez panorámica, dibujando un mapa de algunas de las polémicas ecologistas en curso alrededor de los temas que ha planteado Jorge. Por tanto, seguramente mi intervención va a pecar de abstracta y de grosera, y espero, si después el debate transcurre por los derroteros que lo permitan, puntualizar y enriquecer un poco más algunas de las cosas que voy a afirmar. Sé que esto va a ser muy complicado y más a través de unas pantallas, ¿no? Todo el mundo sabe que el mayor rendimiento de las charlas son los vinos de después, y eso, pues desgraciadamente, no lo vamos a poder tener. Una premisa previa. Estoy convencido de que la mayoría de las polémicas que se están dando en el ecologismo hoy son profundamente complementarias en un plano político, al menos en el corto y en el medio plazo. La transición ecosocial no es un juego de suma cero. Es una tarea enormemente compleja que exige líneas de pensamiento y acción distintas, plurales, las que operan lógicas diferentes, y que necesita desarrollar estrategias y posiciones sustancialmente diversas. Igual que la biodiversidad es un síntoma de salud en un ecosistema, creo que la sociodiversidad es también un síntoma de salud o de potencia en un proceso de cambio histórico. Estas posiciones diversas, aunque tengan muchos puntos de fricción, tanto teóricos como prácticos, me parece que son esencialmente simbióticas, que se necesitan unas a las otras. Digo esto porque me parece que el ecologismo ganaría potencia de intervención si, digamos, deja a un lado ese tic tan caro a la cultura de la izquierda, que es como la búsqueda del enemigo interno, que suele ser además pues directamente proporcional al grado de impotencia histórica, y, digamos, se entiende o intenta no sacarse los ojos por cuestiones de relevancia relativa, mientras al final el curso de los acontecimientos nos pasa por encima a todos por igual. Dejando, pues, por tanto, claro que, digamos, que vengo con un ánimo profundamente constructivo a pesar de las diferencias que pueda haber con algunos de mis compañeros, empiezo. Creo que desde hace algunos años los círculos ecologistas de nuestro país vienen entrecruzándose varios debates sociopolíticos que vertebran un campo de discusión complejo. Quiero delimitarlo de algún modo y lanzar algunas ideas al respecto. Unas reflexiones que, si me permitís la licencia, van a ser casi consideraciones de corte gastronómico, y me explico. La receta de la transición ecosocial necesita todos los ingredientes, pero las cantidades y los momentos de aplicación me parecen fundamentales. Voy a discutir pues, sobre cantidades y momentos de aplicación. Es decir, 1 kilo de sal por cada kilo de arroz en una paella te arruinar una paella, ¿no? Pues, aunque ambas cosas sean necesarias. Remarco que voy a centrarme en debates sociopolíticos para evitar la tentación común en cierto pensamiento ecologista de reducir lo sociopolítico a una traducción automática de lo físico-natural. Estos debates, aunque no se pueden dar al margen del avance del conocimiento científico en los temas de la extralimitación ecológica en curso, sí que los desbordan. Se dan en una escala ontológica y epistemológica propia. Y aquí lanzo una primera idea que puede ser polémica. Ningún dato científico natural puede resolver un debate sociopolítico.
Los debates sociopolíticos, si es que se resuelven, lo resuelve eso que más llamó la praxis, que por definición es abierta porque las lógicas sociales son polisémicas. Esto no significa que vayamos a ciegas, sin conocimientos para orientar nuestras apuestas. Significa que tendremos que buscar esos referentes para orientarnos pues, en otros campos del saber, como la historia, la filosofía o las ciencias sociales. En el ecologismo hoy creo que básicamente se enfrentan posiciones alrededor de 3 debates, hay más, pero voy a destacar 3. El debate posibilismo-catastrofismo, el debate de crecimiento Green New Deal y el debate sobre el protagonismo del Estado y de los movimientos sociales en la transición ecosocial. Decía, hay más, por ejemplo, en los últimos días ha vuelto a ponerse de actualidad el debate sobre la neutralidad o no de ciertas tecnologías para la transición a raíz de las polémicas del 5G, y podría haber otros debates como, por ejemplo, el debate sobre el peso de los argumentos racionales y el peso de los argumentos pasionales afectivos en la transformación social. Estos 2 los voy a dejar a un lado y me centro en estos 3. Por aclarar algunos términos, llamo catastrofismo a la posición que considera que el colapso ecológico es ya un hecho consumado, algo que habría que conjugar en presente continuo. Estaríamos colapsando y lo que tocaría, como a veces afirma Jorge, sería algo así como colapsar mejor. Posibilismo es la posición que defiende lo contrario, ¿no? El colapso, aunque es una posibilidad muy probable, que no se niega, no está asegurado. Hay márgenes de maniobra. De crecimiento Green New Deal, creo que no hace falta clarificar mucho los términos, pero sí me gustaría hacer un pequeño matiz. Green New Deal es un significante plural y en disputa. Y por tanto, me parece que es obvio que el Green New Deal que yo voy a defender no es el mismo Green New Deal que defiende la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Y bueno, la polémica respecto a Estado y movimientos sociales me parece que no exige demasiada precisión terminológica. En coherencia con lo que he expuesto hace unos 3 minutos, creo que hay que enmarcar estos debates en una tradición polémica más amplia, que es la que nos puede permitir de algún modo explorarlos de modo fundamentado. Me parece que la pugna posibilismo-catastrofismo condensa al menos 3 grandes temas de la filosofía y de las ciencias sociales. Son la construcción de los sujetos políticos, la autonomía de la esfera política y, por tanto, la validez o no del esquema base-superestructura que el marxismo, o sea, que el catastrofismo reproduce del marxismo, y la existencia o no de una lógica de la historia. Esto respecto al debate posibilismo-catastrofismo. En cuanto al debate de crecimiento Green New Deal, me parece que es una actualización ecologista de las viejas polémicas marxistas de la revolución y de la reforma, o si tomamos como referente la Segunda Internacional, pues del revisionismo y la ortodoxia marxista. En cuanto al debate sobre el papel del Estado y los movimientos sociales, bueno, pues no deja de ser un cierto remake verde del divorcio de la Primera Internacional, que después, digamos, separó al anarquismo de la familia socialista durante los siglos XIX y XX, y bueno, a partir del colapso del socialismo real, el anarquismo ha vuelto a coger algo de actualidad. Comienzo por este último debate porque me parece el más sencillo de encontrar un punto de consenso óptimo, y lo haré con una anécdota personal. En enero, en Bilbao, en un debate sobre ecosocialismo y Green New Deal que tuve con Juanjo Álvarez, amigo y compañero de la Comisión de Ecosocialismos de Anticapitalistas, después de casi 2 horas, ¿no?, de pulso sobre si era más importante las políticas públicas o los movimientos transformadores, alguna gente del público, ya en los vinos, nos dijo con simpatía y algo de condescendencia merecida que habíamos tenido un debate muy de Madrid. ¿Qué significa esto? Que yo creo que en Euskadi tienen ya muchos años de trabajo institucional a sus espaldas para saber con certeza que hacen falta ambas cosas. Que nos hace falta gobernar y nos hace falta movimientos sociales transformadores y autónomos. Pero ojo, de nuevo aquí las proporciones de la receta son importantes. Yo creo que es clave que nuestros movimientos sociales, y lo digo con conocimiento de causa, porque de los vicios de la extrema izquierda he abusado de todos, absolutamente, no caigan en eso que a veces llamo con humor autocrítico lavapiescentrismo. Esto es, esa especie de burbuja ideológica que hace confundir un barrio como Lavapiés con el conjunto de un país como el Estado español y que, por tanto, hace a los movimientos sobreestimar en varios grados de magnitud su capacidad de transformación. Y es que, por desgracia, salvo 5 o 6 veces al siglo, y quizás estoy exagerando, el papel de los que son como esos momentos en los que se producen hermosísimos y valiosísimos estallidos sociales, el papel de los movimientos sociales suele ser un poco más humilde. Son más bien como los laboratorios de la guerra cultural, los lugares donde nacen las nuevas ideas, los nuevos valores, los embriones de las nuevas prácticas, pero lo que masifica, lo que cristaliza estas nuevas ideas, estos valores y estas prácticas en estructuras sociales, en institución, en inercia y en espontaneidad de la vida cotidiana, y especialmente en una sociedad como esta, son las políticas públicas. Y ojo, no cualquier política pública, políticas públicas hegemónicas, en sentido gramsciano, lo que exige gobernar, y además gobernar no solo de pasada,
sino como un bloque histórico muy plural, que tendrá intereses contradictorios entre sí, pero que, digamos, por decirlo de modo como muy burdo, tiene que ser capaz de gobernar, yo que sé, 2, 3 legislaturas mínimo y, sobre todo, dirigir intelectual y moralmente una sociedad incluso cuando no gobierna. Es decir, que cuando el enemigo gobierna se tenga que parecer a ti. Eso es a lo que deberíamos de aspirar. Evidentemente, esta tarea no hace solo un partido político. Hace un partido político las instituciones, pero tiene que conjugarse en una dialéctica compleja con muchísimos movimientos sociales y actividad de la sociedad civil, más allá de los movimientos organizados, que harán posible un bloque hegemónico. Respecto a los otros dos debates, que yo creo que sí que tienen pues, mayor complejidad y despiertan posiciones más encontradas, también lanzo 2 o 3 ideas así un poco simplistas. El debate catastrofismo-posibilismo, también reconozco que creo que ciertas dosis de catastrofismo pueden ser interesantes o buenas en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el libro Aprender a morir en el Antropoceno, de Roy Scranton, me parece que puede ser un buen libro, un libro inspirador, para explorar algunas de las implicaciones tremendas de corte ético o moral que tiene el estar bordeando la catástrofe ecológica, porque aunque yo, digamos, no soy catastrofista, sí que reconozco que la catástrofe es una posibilidad perfectamente real. Sin embargo, creo que, y aquí voy a hacer una exageración y perdonad por la caricatura, si alguien, no lo hace nadie, pero si alguien pretendiera convertir el lema "Aprender a morir en el Antropoceno" en un eslogan para hacer política de masas, pues yo creo que cometería un grave error. Cometería un grave error por muchas cosas, ¿no? Porque además de olvidar que somos sujetos neoliberales, que eso importa mucho, olvidaría también que somos animales, que los animales tienen instinto de supervivencia y que, por tanto, la consecuencia política práctica de intentar hacer política de mayorías con el lema "Aprender a morir en el Antropoceno" sería algo así como ponerle un lacito a nuestro pueblo y regalárselo al populismo de derechas y además con un cheque regalo, en plan, da igual las veces que lo intentéis porque nosotros no lo vamos a conseguir, porque sencillamente ningún pueblo quiere aprender a morir. Y esto, insisto, es una caricatura exagerada, pero del mismo modo me atrevería a decir ningún pueblo quiere colapsar. Y esto es un límite antropológico tan duro e inflexible como el límite biofísico que nos impone la tasa de retorno energética. De aquí se podría concluir que yo me opongo al catastrofismo porque es poco útil a nivel político. Creo que es poco útil a nivel político si hablamos de política de mayorías. Me parece que el miedo puede ser un buen revulsivo colectivo en trayectos cortos, para hacer un sprint, pero en trayectos largos, para una carrera de fondo, me parece que los cambios sociales necesitan esperanza. Aquí estoy con Ernest Bloch, aquí estoy con Paulo Freire. Si los trayectos largos, las carreras de fondo, hacemos primar el miedo, me parece que esto solo potencia el sálvese quien pueda, no el cambio social. Esto quizás sea discutible, hay gente que piense que no es así, pero es el menos grave de los fallos del catastrofismo. El asunto de fondo es que creo que el catastrofismo es erróneo. El colapso no es un hecho consumado. Y voy a dar 3 razones de menor a mayor importancia. La primera es que creo que habría que definir bien qué es eso de colapso. Pérdida de complejidad social, a mí no me vale, porque la complejidad social es una cosa pues tan vacua que no se puede evaluar. Habría que buscar rasgos empíricos un poco más sólidos. Colapso en sentido moral, tampoco. Porque es verdad que aunque podemos prever que vienen años horribles, lo decía Jorge en la presentación inicial, bueno, la historia acumulada, el horror moral acumulado en la historia es tan abrumador que casi habría que concluir que el ser humano es una especie moralmente colapsada. Creo que por sus implicaciones, en el caso de que llegara a pasar, y porque además juega un papel de pieza clave en el argumento general del catastrofismo, voy a definir colapso como la pérdida de la capacidad del Estado para la regulación política. Definido así, me parece que es totalmente falso considerar que el colapso es un hecho consumado. Segunda cuestión, el catastrofismo, y esto lo digo casi como una especie de confesión de ex-catastrofista, yo estaba en estas posiciones hasta hace 3 o 4 años, maneja un cierto sesgo de confirmación en la lectura de la cuestión científica, como todo, por otra parte, los sesgos no se libra a nadie, ¿no? Yo creo que la ciencia es concluyente en las tendencias generales, de no hacer nada vamos a una enorme catástrofe ecológica. Pero en los plazos, en los márgenes de maniobra, en cómo se concretan territorios concretos, hay dudas y hay ciertas incertidumbres que políticamente son muy importantes. A Juanjo Álvarez, que de nuevo cito, le escuché una vez una fórmula que me parece muy ilustrativa, que él decía, no es lo mismo que el reloj del apocalipsis marque las 11:59 que las 11:50. Sobre todo porque la historia política reciente nos ha demostrado que 10 años dan para mucho. 10 años es lo que separa a 1968, en el que un autor como Hayek era un friki en un departamento universitario que no conocía a nadie, de 1978, en el que el neoliberalismo gana la batalla y encumbra a Hayek casi como padrino o gurú de toda nuestra civilización. Cuando uno se va a la mejor ciencia disponible, se da cuenta de que hay pues, ciertos umbrales de incertidumbre que son políticamente muy relevantes. Aquí lanzo una reflexión también que creo que es clave.
No hay mejor ciencia disponible que la del IPCC. No hay, digamos, un esfuerzo de concertación científica mayor y seguramente podemos concluir que tenga sesgos importantes, ¿no? Pues bueno, el IPCC maneja umbrales que son amplios. Con esto quiero decir que, y por favor que se me entienda bien, porque no es una crítica directamente, pero ninguno de los autores que leemos y que hacen trabajos excepcionales y muy valiosos en este sentido, pienso en Antonio Turiel, que estará mañana aquí, pienso en Pedro Prieto, pienso en Carlos de Castro o en Marga Mediavilla, ninguno puede hacer trabajos epistemológicamente más sólidos que el IPCC, porque el IPCC es muchísima, muchísima gente. Es decir, uno no puede coger algo como el proyecto Medeas, que es muy bueno, y, digamos, zanjar la cuestión. Porque la realidad de las relaciones socionaturales es tan compleja, tan multifactorial, que un solo proyecto científico, una serie de autores no pueden atraparla para siempre. Lo aterrizo en un ejemplo como más concreto. El debate de las renovables. Esto es un debate científico. ¿Cuánto pueden dar de sí las renovables? Bueno, a ciencia cierta, no lo sabemos. Yo tengo la sospecha, hasta donde he podido leer, que no se pueden hacer cargo ni de lejos de nuestro nivel de consumo energético. Pero hay algunos científicos, con argumentos científicos, defienden que muy poco, incluso menos. Yo pienso en Carlos de Castro, por ejemplo, y otros científicos con argumentos científicos, como Jacobson, que defienden que muchísimo. Y de algún modo esto no se resuelve en un foro como este. Esto se resolverá pues, en la academia, que es una institución con normas, con todo lo deficitarias que sean para esto, estudiando papers, y a la mínima que uno se asome a estos debates científicos sin sesgos, lea y compare, se da cuenta que están lejos de estar resueltos, sobre todo para que puedan pasar cosas políticamente relevantes. Pero, y este es el argumento, a mi juicio, digamos, más importante, ¿no? Aunque hubiera un consenso científico total, que insisto, no es el caso, el argumento fundamental contra el catastrofismo es que el dato científico no tiene traducción política automática. Creo que pensar esto es repetir los peores esquemas del marxismo ortodoxo que se han demostrado erróneos. De hecho, me parece que el problema del catastrofismo es que teóricamente es una especie de calco del economicismo marxista que ha desplazado el determinismo económico por un determinismo termodinámico. Muchos de los errores están ahí. El principal, pensar que la política es una especie de realidad blanda, de cosa superestructural, que, digamos, responde a realidades duras que le vienen dadas fuera de la política. También la creencia derivada de esto de una suerte de lógica unitaria de la historia. Además, aquí que se daría de modo invertido respecto al marxismo ortodoxo, ¿no? Las cosas que pasan ya no serían una suerte de argucias de la razón progresista que tienden al comunismo como fase final de la historia, sino pues una especie de argucias de la razón catastrofista que tenderían al colapso como castigo civilizatorio. Esto no significa que no existan las realidades duras, o sea, es evidente que no voy a decir esto, pero las realidades duras, el declive energético, por ejemplo, lo que hacen es marcar límites, nos dice lo que no será posible, pero de ahí a lo que sucederá es imposible decretarlo. Pueden suceder muchísimas cosas y lo que suceda dependerá pues, de luchas políticas específicas y cómo se articulen con coyunturas concretas. Me parece que este es el nudo teórico fundamental de este debate entre el posibilismo y el catastrofismo, y deshacerlo condicionará los argumentos hacia un lado a otro de modo muy definitivo. No me da tiempo a hacerlo aquí con más sofisticación, tengo que ir terminando, pero no me resisto a intentar reafirmar esto con un argumento de autoridad, con ese viejo truco, ¿no? Algo que leí en un libro de José Manuel Naredo hace unas semanas, en Taxonomía del lucro, y bueno, creo que además no se puede acusar a José Manuel Naredo de no estar al día de los problemas de la extralimitación ecológica. Pues bien, en su libro, lo que aterra a José Manuel Naredo no es, digamos, el derrumbe termodinámico de nuestra civilización. Lo que aterra a José Manuel Naredo es que el choque con los límites biofísicos de nuestro planeta, que se está dando, se traduzca en un gran esquema depredador-presa en el que una parte de la humanidad extermina a la otra. Jorge Ritma lo dice en uno de sus aforismos maravillosos. Bueno, maravillosos no por el contenido del aforismo, pero sí por su capacidad de síntesis. El ecocidio traerá consigo el genocidio. Podemos llamar al genocidio colapso, teniendo en cuenta que quizás el genocidio se desate por mantener ciertos niveles de continuidad y de viabilidad de unas sociedades a costa de otras. Me parece que no. Y me parece que no especialmente porque digamos que en el catastrofismo la teoría del colapso va asociada a ciertas propuestas prácticas políticas, tipo organizar las balsas de emergencia, potenciar la resiliencia comunitaria, fomentar el retorno al mundo rural, que yo creo que digamos invalidan lógicamente considerar a un genocidio de este tipo un colapso. Y con esto conecto, y ya voy terminando, con la reflexión sobre el debate del decrecimiento y el Green New Deal. No me resisto antes a advertir que yo tengo la sospecha de que este es un debate un poco miope y sin menoscabo de que existen cuestiones en juego tremendas, especialmente las cuestiones relacionadas con la minería extractivista. Esto es verdad, aunque admite matices. Pero me parece que este debate se está dando sin que nos demos cuenta que el elefante en la sala es otro.
el elefante en la sala se llama Donald Trump. Y me parece sencillamente increíble, y a veces hasta un poco de narcisismo de radicalidad de izquierdas, que este debate se dé como si el Green New Deal fuese el mainstream geopolítico que domina el mundo, cuando lo que es la vanguardia dominante del mundo ni siquiera es el BAU capitalista de siempre. Es una especie de hiper-BAU criminal que hace del negacionismo climático su ideología oficial. Porque aunque parezca increíble, Donald Trump es real, aunque parezca increíble, Donald Trump ha roto el mapa político de la modernidad, y aunque parezca increíble, Donald Trump puede ser elegido de aquí a unos meses. Por tanto, ya con esto voy cerrando, creo que la transición ecológica tenemos que pensarla cómo la vamos a disputar en marcos democráticos pluralistas, en los que hay que ganar elecciones a fuerzas políticas que están dispuestas a matar a una escala sin precedentes para asegurar la continuidad del status quo y que además tienen a su favor el viento de cola de una hegemonía neoliberal tan sólida que se ha hecho antropología después de 40 años de revolución cultural exitosa. Dada esta correlación de fuerzas y el inminente peligro de nuestra situación histórica, a mí me parece obvio al menos que el decrecimiento, siendo una idea fantástica que yo comparto, lo tiene todavía un pelín difícil para articular políticas de mayorías, por varias razones. En primer lugar, porque es una buena idea en un plano ético, en un plano político, pero todavía le falta recorrido para dejar de perder cierto estatus de idea muy especulativa. Hace falta investigación teórica sobre políticas públicas decrecentistas concretas y hace falta mucha práctica que lleve a aplicar el decrecimiento a situaciones de competencia política real y de fricción política. Pero es que además hay otra razón, y es que el crecimiento no es una decisión política. El crecimiento es una lógica estructural tremendamente profunda que, digamos, desborda las decisiones de los gobiernos. Si alguien piensa que, aunque se diese un milagro, llegaría un partido político a la Moncloa y podría algo así como pulsar el botón de dejar de crecer, eso no puede pasar. No significa que no podamos intentar pensar en cómo dejar de crecer, pero creo que esto hay que intervenir de un modo un poco más colateral. Si queréis, luego en el debate podemos profundizar. ¿Hemos de renunciar al decrecimiento? En absoluto. Quiero dejar claro que una sociedad sostenible en el siglo XXI será una sociedad que reduzca sustancialmente la esfera material de la economía. Pero si el decrecimiento puede dejar de ser algún día pues, un trabajo de elaboración teórica en universidades, un género de literatura de los ensayos para pasar a ser una realidad metabólica, será porque sea capaz de articular política de mayorías. Esto se hace con un proyecto hegemónico en sentido gramsciano, a mi juicio. Y aquí, digamos, marco ya las últimas posiciones de mi intervención. Frente a lo que decía Jorge en su intervención, que me pareció una metáfora muy significativa, la hegemonía, y esto creo que nos lo enseña la historia y nos lo enseña la teoría política gramsciana, no se basa en hacer ver a la gente la verdad. La hegemonía no consiste en desvelar ninguna verdad, una verdad que ya estuviese dada. La hegemonía se basa en construir un horizonte de deseabilidad diferente a partir de las ambigüedades y las ambivalencias del sentido común dado. Es decir, la hegemonía es como un compás. Para que una pata abra lo posible, otra pata tiene que estar anclada en lo que hay. Y esto significa que la transición ecosocial no puede ir más rápido que nuestro pueblo, sobre todo si asumimos que las premisas de cambio tienen que ser premisas democráticas. Y es, digamos, bajo este entramado de contradicciones complejas por las que yo apuesto y creo que el Green New Deal como programa, pero sobre todo el Green New Deal como artefacto discursivo, es nuestra mejor oportunidad para avanzar en, ya con esto sí que de verdad cierro, en eso que Gramsci llamaba la guerra de posiciones. Y aquí quiero defender que la transición ecosocial será una guerra de posiciones. Esto es, un proceso de transformaciones parciales, contradictorio, que hay que estar dispuesto a asumir que la política también tiene su tasa de retorno energético, por tanto en el que tendremos que hacer concesiones, pero que, digamos, irán abriendo posibilidades para una transición real y no puramente ideológica o no puramente especulativa. Se me dirá que no hay tiempo para esto. Yo creo que no hay razones convincentes para hacer una afirmación tan categórica como no hay tiempo, pero en el fondo da lo mismo. Da lo mismo, porque quede mucho o quede poco, la tarea de la guerra de posiciones, esto es, ese atravesar planchas de acero que decía Weber con un mondadientes que precisa también Jorge Richman, es algo que no nos lo podemos saltar. O sea, no nos lo podemos saltar. Entonces, bueno, quede más o quede menos tiempo, habrá que avanzar en ese sentido y hasta donde se llegue. Eso sí, siempre y cuando aceptemos las premisas del pluralismo político. O sea, que no las acepta y piensa que puede hacerse una revolución, pues adelante, pero que también asuma 150 años de fracaso revolucionario que no han sido en vano. Dicho esto, y ya por cerrar de modo provocativo mi posición en este último debate, del decrecimiento Green New Deal, podría decir un tuit parecido a este. En el ámbito institucional, que no es el único, para que el decrecimiento algún día sea posible, Green New Deal ahora. Y con esto
cierro y doy paso a Marta. Muchas gracias. Me lanzo ya entonces. Gracias Emilio. Has dicho muchas cosas. Yo voy a centrarme en lo que iba a decir antes y luego si quieres en el debate abrimos sobre todo lo que has abierto, ¿vale? Y quería agradecerle a Jorge, agradecerles a la Universidad Socioambiental de la Sierra por invitarme, ¿no? Y permitirme también este homenaje a Chato Galante, que yo no lo conocía personalmente, pero he oído hablar y he aprendido mucho de él esta tarde, ¿no? Las presentaciones anteriores. Entonces, yo os hablaré de las crisis, ¿no? De las crisis actuales en las cuales nos enfrentamos, ¿no? Algunas caras de esta crisis. Y luego hablaré de cómo apostamos, ¿no? Desde los feminismos y desde el decrecimiento, ¿no? Cómo se puede salir de esta crisis y también de las estrategias, ¿no? De la transición, que es un poco a lo que iba Emilio, ¿no? Y pues entonces, para hablar de esta crisis, para dar un poco el contexto, ¿no? Ahora mismo venimos de una crisis, ¿no? Como apuntaba también Jorge, provocada por la pandemia, pero la crisis ya venía de antes, ¿no? Estamos en una economía capitalista, las crisis son cíclicas y aún no nos hayamos recuperado de la crisis anterior. Entonces esta crisis nos ha hecho darnos cuenta de varias cosas que ya muchos de nosotros ya sabíamos, ¿no? Pero cada crisis ¡tum!, te da el tortazo que te hace darte cuenta, ¿no? Es que la base de la riqueza, ¿no? La base de la economía, la base del bienestar, descansa en la reproducción social y en el trabajo de cuidados, ¿no? Que este trabajo está realizado principalmente por mujeres y en general también por personas cuyo trabajo y vida están infravalorados o marginados, ¿no? Otra cosa que nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que la privatización de los servicios públicos, de la atención médica, ¿no? De la provisión básica, reduce la capacidad de la sociedad para responder a las crisis y aumenta la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Especialmente lo hemos visto en las personas mayores, ¿no? En las residencias, pero también lo hemos visto con otros grupos como las mujeres, los trabajadores migrantes, ¿no? Muchos de ellos también cuidadores. Entonces, estamos perdiendo el control de nuestro sistema de salud, ¿no? Del cuidado de nuestras personas mayores, ¿no? Que cada vez es más controlado por el sector privado. Pero el sector privado, ¿no? El problema es que no piensa en el trabajador, ¿no? No piensa en esta gente que está cuidado, ¿no? No piensa en que todo el mundo tiene que acceder a servicios básicos esenciales, no piensa en los límites ambientales, piensa en maximizar los beneficios para las empresas, ¿no? Ese es su objetivo principal. Y encima, antes sí que había empresas, y aún quedan, ¿no? Empresas que se cuidan de sus trabajadores, pero cada vez las empresas se van como agrupando en cada vez conglomerados de fondos de inversión más grandes, ¿no? Como BlackRock, que controlan desde lejos todas estas decisiones que al final afectan en el día a día, ¿no? También estamos perdiendo el control de lo que producimos. Estamos perdiendo el control de la producción agroalimentaria, ¿no? Cada vez más integrada en mercados internacionales, donde producimos productos elaborados para exportar, pero dependemos cada vez más de productos básicos como la patata, el maíz, el trigo, ¿no? Y también hemos pedido ya desde hace tiempo, ¿no? El tejido industrial, ¿no? No somos capaces de repente ponernos a producir mascarillas o ventiladores, ¿no? Y a toda esta crisis económica social a la cual nos estamos ¿no? enfrentando ahora mismo, se une el tema de la desigualdad que va en aumento, ¿no? Ya lo apuntaba Piketty, ¿no? Que la desigualdad ha aumentado en todo el mundo, pero él también enseña cómo varía de país a país, ¿no? Ha aumentado más en Estados Unidos, en Europa, más en la India que en China, ¿no? Y hay países como Suecia que a través de políticas públicas han podido revertir esta desigualdad, ¿no? Y aquí en España estamos fatal, ocupamos el 4.º puesto en el ranking de los países más desiguales en la Unión Europea y desde la crisis, ¿no? Somos el 2.º estado europeo por detrás de Bulgaria, en la cual la distancia entre los ricos y los pobres ha aumentado más. Entonces, además se apunta, un informe de la OCDE apunta que el 66% de los españoles que están entre el 20% más pobre van a quedarse ahí estancados. Es decir, no hay una movilidad, la gente le va a costar mucho salir de esta pobreza, ¿no? Y a todas estas crisis, estas desigualdades, se une la gran crisis climática y ecológica, ¿no? Que ya apuntaba Jorge, ¿no? Que la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? El COP25 ya nos estaba diciendo que el 2019 cierra una década de calor global excepcional, pérdida de hielo,
y récord en aumento en el nivel del mar, ¿no? Y esto se une toda la pérdida masiva de especies, de biodiversidad y de ecosistemas. Entonces, todas estas crisis apuntamos, ¿no? Tenemos que tienen una causa común, ¿no? El problema, que es el problema actual, es el crecimiento económico, ¿no? Que se ha convertido en un dogma, como una especie de religión de la sociedad, donde la mejora de los indicadores bursátiles, el crecimiento del PIB y sobre todo en las cuentas de los resultados de la inversión es como nos lo vemos en la televisión todos los días, como si esto nos importase de verdad y afectase nuestras vidas, ¿no? Y esto también vale la pena recordar que es bastante reciente, ¿no? La idea de que el mercado se autorregula a sí mismo, él solito y en libertad, solo tiene unos 100 años, ¿no? Y en cambio la idea de que y la idea del PIB, por ejemplo, como indicador solo salió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el problema que tenemos ahora es que tenemos una economía basada en el crecimiento, pero que ya no crece, ¿no? Entonces, desde los feminismos, ¿no? Y ahora aquí ya viene, después de todo el catastrofismo ¿no? De dónde estamos, ahora ya viene la parte de tenemos que salir de aquí, ¿no? Entonces, desde los feminismos y desde la teoría del crecimiento salen propuestas, ¿no? Y también desde la transición ecosocial. Yo aquí le llamo de crecimiento, pero en realidad yo lo veo muy de la mano de otras teorías y de otras transiciones posibles, ¿no? Pero desde los feminismos del crecimiento, ¿no? Sale esta idea de reorganizar nuestras sociedades de manera en que se promueva mejor la sostenibilidad de la vida, ¿no? Se trata de poner al centro la llamada economía reproductiva, el trabajo realizado para reproducirnos. Esto incluye el trabajo no remunerado en el hogar, pero también incluye la protección, la regeneración y la defensa de las capacidades ecológicas para reproducir la vida, ¿no? Esto es la protección del medio ambiente, ¿no? Que está hecha por los campesinos, ¿no? Que se dedican a un trabajo cuidadoso de proteger a la tierra y de cuidarla, los activistas y los pueblos indígenas, ¿no? Que luchan por alimentar y proteger el suelo y el agua libre de contaminación. También y todo este trabajo, ¿no? Todo este trabajo es reproductivo y de cuidado se ha considerado gratuito y disponible para la explotación. Es como un regalo gratis al capitalismo. Entonces se trata de revertir esta tendencia y centrar la economía, centrar nuestros esfuerzos en el aprovisionamiento para la vida, ¿no? En la economía reproductiva, para que la economía reproductiva vuelva a lo que era su núcleo, ¿no? La palabra economía viene del griego oikonomía, ¿no? Que significa la administración del hogar, ¿no? Y entonces aquí podríamos entender la administración del hogar como una visión más amplia, ¿no? Como de nuestro planeta, de donde vivimos. Entonces una teoría del crecimiento feminista abogaría por la reconstrucción de nuestra economía, donde en vez de poner el énfasis en la producción de cosas para alimentar el imperativo del crecimiento y de deseos infinitos que no se van a cumplir, se puede poner el énfasis en la reproducción de la vida y en la satisfacción de las necesidades, ¿no? De todas, no las de solo unos pocos. Y entonces, dentro de esto está el decrecimiento, ¿no? El decrecimiento entendido de forma más amplia es una especie de hipótesis, un paraguas de muchas ideas ya existentes, de movimientos que están ya en marcha, ¿no? De soberanía alimentaria, de cooperativas, que apuestan por una transformación de la economía y de la sociedad a un nivel más bajo y sostenible de producción y consumo, ¿no? Entonces se trataría de disminuir la extracción de materiales y energía, disminuir lo que nosotros en la economía ecológica llamamos el flujo de materiales y energía que pasa por una economía, ¿no? Entonces eso iría de mano de respetar el planeta en el que vivimos, ¿no? De estar más conectados y de paso entonces atenderíamos a la crisis ecológica y climática a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero el decrecimiento va un poco más allá, no se trata solo de reducir, y aquí un poco es a lo que iba, un poco lo que tematizaría tu presentación, Emilio, o sea, el decrecimiento no se trata solo de reducir, o sea, va más allá, es la idea de que se puede vivir mejor con menos, ¿no? Este cambio que tiene que pasar en nosotros, ¿no? La idea de que la felicidad y el bienestar ya está la paradoja de Einstein que dice que a partir de muchos países alcanzan un nivel de PIB y a partir de este nivel de PIB sube el PIB, pero la felicidad se queda estancada, ¿no? A veces causa esta infelicidad, tenemos tantas cosas que nos cuesta escoger, ¿no? Y entonces la idea de que tenemos que cubrir ciertas necesidades materiales, pero más allá
más material, más consumo no nos va a dar la felicidad. Otro eje principal de crecimiento es el tema de la democracia, ¿no? El tema de que ahora mismo tenemos muy poca capacidad para decir qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Estamos despolitizados, o sea, muy pocos de nosotros nos dedicamos a tener debates, a pensar, a contribuir. Y tendríamos que recuperar esta capacidad de la sociedad y darle espacio para que lo haga. Hay muchas maneras, muchos debates sobre cómo puede ser esto, ¿no? Pero tendría que ser más que un voto cada 4 años, ¿no? Y sobre todo también el decrecimiento se trata de poner un gran énfasis a la equidad social, al tema este de la desigualdad que apuntaba, ¿no? En la introducción, al tema de la desigualdad a nivel global, ¿no? Donde hay una gran deuda ecológica y social con los países del sur, y es una apuesta muy decolonial, ¿no? O sea, no es también un poco lo que tú ibas, Emilio, ¿no? No es una... O sea, se trata de hacer cambios aquí que tengan mucho efecto en el sur. Yo precisamente estudio los conflictos ambientales que causa toda nuestra cultura extractiva, ¿no? Entonces, el decrecimiento es una apuesta decolonial y feminista. Entonces, y ahora aquí entramos en en el cómo, ¿no? ¿Cómo conseguimos este cambio sistémico, ¿no? Porque yo es lo que creo que ahora muchos de nosotros y nosotras estamos ya más o menos en la misma página, tenemos claro que tiene que haber un cambio, tiene que haber una transición, pero ahora ya estamos en la fase de cómo hacemos, qué estrategias, ¿no? Yo fui a una conferencia también virtual hace poco en Viena y todo era sobre transiciones, ¿no? Y aquí hay varias maneras de pensar esto, ¿no? Una de las cuales claramente propuesta por muchos, ¿no? Y muchas pasa por crear las redes desde abajo, ¿no? Desde lo local. Rosa Luxemburg, ¿no? Abogaba porque la sociedad se transforme en un gran laboratorio de alternativas, ¿no? Es que este cambio en realidad ya está ocurriendo, ¿no? Ya están ocurriendo, ¿no? Pues todo lo que apunta a la soberanía energética, soberanía alimentaria, las cooperativas de trabajadores. Hay muchos ejemplos en nuestra sociedad y la única que faltaría quizás es entretejer, apoyar para que se entretejieran más estas redes, ¿no? Y también aquí podría haber más unión entre los movimientos de justicia ambiental, los movimientos de sociales en las fronteras de extracción, esos que yo estudio, que están en contra de la minería y en contra de las industrias extractivas, pero también en contra de grandes proyectos, en contra de proyectos de turismos masivos, en contra de energías no renovables a gran escala que también afectan su territorio, en contra de la nuclear. O sea, hay un movimiento enorme de justicia ambiental que muchos de ellos también se tendrían que proteger más, ¿no? Está aquí el Atlas de Justicia Ambiental, pues si alguno no los puedo pasar el link, ¿no? Donde se mapean todos los movimientos de justicia ambiental. Y aquí sería fortalecer este enlace, ¿no? Entre estos movimientos de justicia ambiental y también los movimientos, digamos, más del norte, como el de crecimiento, ¿no? Que somos al fin y al cabo los que estamos extrayendo estos recursos, ¿no? Somos los que tenemos la demanda de todos estos recursos, ¿no? Y entonces es entretejer todas estas redes, ¿no? Entonces, serían las redes desde abajo que presionarían para un cambio quizás más institucional. Y el cambio institucional, que sería, ¿no? También a lo que apuntaba Emilio, que él lo ve todo cambio institucional, políticas públicas, en cierto modo ya estamos viendo como hay municipalismos, ¿no? Que están emergiendo, como el de Barcelona, el de Valencia, donde se proyecta como el cambio en lo urbano como un eje transformador, ¿no? Y también hay propuestas más top-down, como el Green New Deal, institucionales, ¿no? Que son las que abogaría Emilio, y que hay gente dentro del decrecimiento que también aboga por un Green New Deal. Lo que pasa es que el Green New Deal tiene ahora mismo todos los números de ser cooptado por las instituciones, ¿no? Que es quizás lo bueno que tiene el decrecimiento, que no nos gusta tanto la palabra de crecimiento, no la vamos a cooptar tan fácilmente. Entonces, claro, ahí hay una lucha ya por el nombre que en cierto modo está desgastando lo que podría llegar a ser el Green New Deal, que me parece un buen escenario. Ya te digo, hay mucha gente en el decrecimiento que está metida en esta discusión y el Green New Deal for Europe, ¿no? Esta plataforma tiene
realmente propuestas y se encaminarían hacia donde todos queremos ir, ¿no? Y aquí quería yo hablar de una investigadora que se llama Miriam Lang, que está en la Universidad Simón Bolívar en Ecuador, que ella ha estado analizando las coyunturas históricas de los países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, ¿no? Que después de un neoliberalismo arrasador han pasado y han tenido gobiernos progresistas y de izquierdas, ¿no? Y entonces ella, analizando como ahora todos estos, ¿no? Como todos han decaído y como no están funcionando, estoy simplificándolo mucho, ella ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Pero ella apunta que esta decaída no ha sido solo por las relaciones de poder internas, ¿no? Los diferentes caciquismos o por las presiones internacionales, sino ella apunta a que se perdió el diálogo con los movimientos sociales, ¿no? Fue un cambio institucional, pero los gobiernos se obligaron de su relación con los movimientos sociales, ¿no? Ella argumenta que estos estados cayeron en la trampa institucional y entonces aboga porque se tiene que mantener esta relación, ¿no? Y luego otra manera de cambio, otra transición que es súper necesaria es que es una transición cultural, ¿no? Y esto pasa por un cambio interior, ¿no? Que muchos de nosotros y nosotras estamos o hemos hecho en cierto modo también con los limitantes que tenemos, ¿no? Pero en realidad se requiere un cambio de estilo de vida, un cambio de consumo, ¿no? La clave es vivir bien con menos y aprender a compartir más, es lo que Latouche llama la decolonización del imaginario, ¿no? Y apoyándome en Yayo Reo, quería también que este cambio pasa por la reorganización de los tiempos, ¿no? Para conseguir una corresponsabilización de los trabajos de cuidados y la reproducción cotidiana de la vida. Y pasa por reconocer, ¿no? Que somos seres dependientes y vulnerables, ¿no? Que nos necesitamos unos de otros y que basta ya de esta cultura del más fuerte, el mejor, ¿no? Y pasa por reconocer, pues eso, que nos equivocamos, que somos vulnerables y que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Entonces, ¿no? Pues como aquí en realidad hay como varias estrategias o procesos de cambio que están operando en todo momento. Tampoco es cuestión de elegir el mío o el mío es el mejor o ¿no? Yo no quiero convencer a nadie de, ¿no? de este es el camino, ¿no? Hay muchos caminos que están operando y yo creo que la idea es entretejer de todas estas redes, ¿no? Reforzar unos a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo individual refuerza lo colectivo, pero no se puede hacer un cambio individual solo. Es decir, por ejemplo, los Transition Towns, que son un movimiento increíble, se les criticó en un inicio, ya no, pero porque hacían sus cambios, ¿no? En sus pueblos, towns, pero se quedaban allí. No politizaban el cambio, no lo querían, ¿sabes? No iban más allá a una crítica capitalista, ¿no? Que también está muy bien, pero necesitamos también dar ese cambio a lo político, ¿no? Necesitamos ser activistas, ¿no? Como Chato, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, los movimientos de base, ¿no? Reforzarían los cambios institucionales y a su vez los cambios individuales que tienen que pasar. Y lo institucional, los cambios, las políticas públicas, no pueden perder este contacto con los movimientos sociales, ¿no? Es un poco lo que apuntaba Miriam Lang, ¿no? Y entonces, si me da tiempo, quería avanzar, ¿no? a qué políticas concretas, ¿no? Porque preguntaba Emilio, yo no sabía si era esa parte, pero como Emilio justo ha hablado de esto, o sea, el crecimiento de todos estos movimientos tienen muchas políticas concretas, ¿no? Para esta transición. Son políticas para ir decolonizando poco a poco este imaginario y políticas que sean necesarias antes de la pandemia, ahora aún lo son más, ¿no? Una de ellas es claramente, ¿no? desde el decrecimiento, cuestionar la centralidad del PIB como un indicador de la política, ¿no? Y de cómo va la sociedad, ¿no? Y buscar otros indicadores ecológicos, de bienestar social, de felicidad, que indiquen realmente cómo está la sociedad. Pasaría por la reorganización del trabajo y de la distribución de la riqueza, ¿no? Por ejemplo, políticas de compartir trabajo, reducción de la jornada laboral, apoyo a economías comunitarias, ¿no? Por ejemplo, a través de la transformación de sistemas
agroalimentarios, circuitos más locales y empezar a pensar en el concepto de ecorregión, ¿no? Que apuntaba también Latouche. Políticas como la renta básica o la renta básica de cuidados, ¿no? Que vienen de las feministas, que sería una manera de visibilizar y recompensar económicamente todo este trabajo de cuidados, o como alternativa o no a esto es renta básica, la garantizar los servicios públicos universales, ¿no? Porque muchas veces pues, tú puedes dar una renta básica y a lo mejor ese dinero se gasta en acciones no verdes o que no ayudan a la transición, ¿no? Pues algunos argumentan que se podrían garantizar servicios públicos universales y a partir de ahí ya encuentras tú, ya lo tienes todo garantizado de base, ¿no? También otras propuestas es como la organización de las finanzas públicas, ¿no? Mayores impuestos a la riqueza, a las rentas elevadas, tasas para el carbono, tasas al uso de los recursos, tasas a la contaminación. Se podría, por ejemplo, poner un impuesto a la aviación y dedicarlo luego este dinero para mejorar los sistemas de salud. Se podría, como mínimo, no subvencionar las compañías fósiles, ¿no? Las compañías aéreas, los cruceros, los hoteles, las autopistas, ¿no? Porque ahora con la crisis es increíble, se están dando bonos o garantizando préstamos a empresas contaminantes, a empresas como Repsol, que eluden el pago de impuestos y encima se van a paraísos fiscales, y empresas como Repsol que encima nos alejan de esta transición. O sea, que le estamos haciendo un préstamo a una empresa que se basa en la economía extractiva de recursos no renovables, y entonces nosotros queremos que vaya bien porque queremos que nos devuelva el dinero, porque si no, no le haríamos el préstamo. Entonces, también aprovechando que el precio está tan bajo, se podría plantear un impuesto muy alto, ¿no? al petróleo, y con todo este dinero financiar planes de energías renovables y puestos de trabajo para una transición justa, ¿no? Entonces se trataría de desmovilizar partes de la economía capitalista con la idea de que esta economía tiene el objetivo de crecer y ganar más dinero, pero centrarnos en lo que es importante, ¿no? Que es sostener la vida y la del planeta, ¿no? Y no dejando atrás a parte de la población. Yo con esto termino mi introducción y contenta de pasar al debate. Y ahora creo que le toca a Manuel. Sí, gracias. Gracias, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Bueno, supongo que sí, si no me avisáis. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todas las personas que asistís a este debate, tanto presencialmente como a través de Internet, y gracias a la organización, a Ecologistas, por invitarme a participar en esta universidad socioambiental. Bien, yo voy a hacer un poco como Marta, voy a tirar por lo que tenía previsto, aunque Emilio e incluso ella pues han dado ahí cosas que seguramente me gustará comentar en el debate. Voy a intentar también ser muy breve porque me da la impresión de que vamos un poquito mal de tiempo. Voy a intentar ser bastante sintético con las ideas que quiero lanzar y así pues también que nos dé más tiempo a hacer ese debate un poco más interactivo también con la gente que está asistiendo. Y bueno, yo he titulado mi intervención 20 razones para preferir el decrecimiento frente al Green New Deal como opción política ante el colapso civilizatorio. Y entonces, bueno, pues me voy a limitar a ir así enumerando, un poco estilo Carlos Taibo, estas 20 razones o estas 20 ideas. La primera sería el decrecimiento. Es una propuesta que yo entiendo que es mucho más homogénea dentro de su diversidad que el GND, que el propio Emilio pues ya comenzaba su intervención reconociendo que había muchos GNDs, ¿no? Muchos Green New Deals. Y esta propuesta del decrecimiento la ha definido de una manera mucho más amplia y detallada Marta, pero bueno, yo la definiría así muy brevemente como gestionar democráticamente y de manera internacionalmente justa un descenso de los niveles de producción y consumo de materia y energía de los metabolismos socioeconómicos hasta volver a situarnos dentro de los límites de la biosfera con el objetivo de una vida digna para todas las personas y, a ser posible, para el resto también de seres con los que compartimos el planeta. Es decir, aquí finalmente apuntaría pues eso, al buen vivir, que dirían otros pueblos, donde encajaría sería, digamos, la visión del sur de lo que en el norte llamamos el decrecimiento. Así que podríamos decir que de crecimiento hay uno y GNDs hay muchos.
Yo esto lo veo como una primera ventaja. El segundo punto sería que el decrecimiento lleva en su propia denominación un mensaje inequívoco acerca de su contenido, dejar de crecer, al menos de su contenido básico, y que aborda el meollo del problema civilizatorio, que es la obsesión por el crecimiento perpetuo. Sin embargo, bajo la etiqueta del GND, yo creo que se puede vender casi cualquier cosa, incluidos absolutos greenwashings del capitalismo. Y, de hecho, si nos remitimos a su referencia original, el New Deal de Roosevelt, era en sí una propuesta keynesiana que buscaba estimular precisamente el crecimiento económico. Con lo cual, el peligro de acabar trabajando para el enemigo usando dicho lema me parece muy alto. Y ya se está viendo con el European Green Deal de la Unión Europea, que considero que es un ejercicio gravísimo de tecnofantasía que pretende nada menos que el desacoplamiento absoluto economía-recursos. Bien, el tercer punto sería que si trazamos los diferentes escenarios posibles, combinando las variables de lo rápido que avancemos en el proceso de colapso con las políticas de anticipación posibles, vemos que optar por el decrecimiento y que al final las variables que determinan que el colapso sea más lento o menos grave nos llevan a eso, a que el colapso sea más lento de lo que en principio pensamos los que optamos por el decrecimiento, o los colapsistas, no catastrofistas, como nos llama Emilio tramposamente, y de eso ya hablaremos luego, si os parece. Pues, ¿qué consecuencias tendría digamos, habernos adelantado un poco más optando por el decrecimiento? Las consecuencias no serían trágicas. Sin embargo, si optamos por el GND y resulta que teníamos menos tiempo del que preveían sus defensores, hemos empeorado las cosas de una manera que puede ser absolutamente trágica. Esta yo creo que es también una ventaja a favor del decrecimiento. La cuarta sería que el decrecimiento es una propuesta drástica y radical, efectivamente, mientras que el GND es paulatino, contemporizador, ganar tiempo, nos insisten algunos de sus defensores. A lo sumo, en sus versiones más conscientes del colapso, como puede ser la que defienden Emilio y Héctor, pues pretende postergar esa acción más profunda y radical, el decrecimiento, tal como ellos reconocen. Pero ¿cuál sería la estrategia más adecuada para tiempos de emergencia? No olvidemos esa palabra, estamos en emergencia climático-energética. ¿Actuar ya o demorar lo que sabemos que al final acabará siendo necesario mientras nos dedicamos a hacer otras cosas que incluso puede que nos acaben restando opciones llegado ese momento de la acción inaplazable? Más que ganar tiempo con el GND, yo es que lo veo muchas veces como que nos podría llevar a perderlo, ensayando vías que no tienen salida, gastando recursos insustituibles que deberíamos haber dedicado a preparar el decrecimiento, la resiliencia, etcétera, dando rodeos peligrosos que como poco nos desgastarían. Aparte del hecho de que decrecer no es aplazable, ya no tenemos margen para seguir creciendo otro poco. Por tanto, en ese sentido, el GND sería un acto, si me lo permitís, de utilizar este palabra, de procrastinación política. Como quinto punto, la ciencia, y aquí me remito a los modelos Medeas Locomotion, por ejemplo, que ahí también podríamos debatir con Emilio si le hacemos más caso a eso o al mínimo común denominador que supone el IPCC, nos dice que el GND, esta propuesta del Green New Deal, podría incluso agravar el colapso. Y creo que el IPCC ahí no se mete a valorar eso. Es decir, hacerlo en última instancia más catastrófico. Si trasvasamos recursos energéticos y minerales para una instalación masiva de renovables, como propone el GND, los detraería de otros usos. Esto acaba reduciendo la tasa de retorno energético general del metabolismo socioeconómico. Esto es lo que nos dicen este tipo de modelizaciones que están a la vanguardia, ¿no? del estudio de la transición. Y puede que incluso aumenten las emisiones de efecto invernadero a corto plazo. También aumentarían la desigualdad, ya que exige dedicar más energía al sector energético y eso acaba reduciendo la tarta social que nos queda de energía y recursos de usos de la energía para otros usos que no sean los meramente relativos al propio sistema energético. Y eso acaba teniendo el efecto de aumentar la desigualdad, un efecto paradójico en una propuesta que se supone que busca un poco la equidad social, ¿no? Ya en los límites del crecimiento, esa obra fundamental del 72, nos lo avisaban. Pretender retrasar el colapso acaba provocando una caída más pronunciada.
Para nosotros puede ser más cómodo, quizás, pero seguramente es peor para nuestras hijas y nuestros hijos. Sexto punto, el problema es el capitalismo. Bien, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero el GND no es anticapitalista, sino a lo sumo antineoliberal. El decrecimiento, en cambio, es anticapitalista per se, porque no caben capitalismos que dejen de crecer. Es decir, ahora que el capitalismo se enfrenta a su imposible continuidad por la cuestión de que llegamos al fin del crecimiento, el GND no se atreve a rematarlo en su momento de mayor debilidad histórica y se conforma con añorar sus versiones pre-neoliberales, mientras que el decrecimiento reconoce, ya que no podemos seguir creciendo, no podremos seguir funcionando con capitalismo. El GND, en su versión más socialdemócrata, quiere fortalecer lo público, pero se apoya de una manera bastante importante en lo privado, donde hacen más hincapié quizás sus versiones, por supuesto, más socioliberales. Pero el crecimiento apuesta por lo público directamente, de manera mucho más fuerte, pero no solo entendido como estatal, sino que lo amplía también a lo comunal, a lo comunitario, y se apoya también en formas de economía no capitalistas, esas economías de la vida, un poco que decía Marta antes. El punto 7. El decrecimiento incluye expresamente su propuesta a los países empobrecidos, porque precisamente propone decrecer nosotros aquí para que allí aún puedan crecer un poco más hasta un mínimo de vida digna y justa, ¿no? El GND es una propuesta que yo veo como más centrada en los problemas de cada país, o incluso a nivel de la Unión Europea, y puede incluso llegar a hacerse a costa de estos otros países del sur, por vía de un neocolonialismo minero y energético para alimentar estos planes supuestamente verdes, como ya se ha denunciado en algunos textos críticos. Es decir, cabría pensar en un GND neocolonial e imperialista, pero no en un decrecimiento así. Emilio, por ejemplo, ha reconocido en diversos momentos que el GND no se ajusta a la justicia climática entendida a nivel mundial y reconoce que ese puede ser uno de sus puntos flacos, ¿no? 8. El GND apenas se sale del concepto de trabajo como única vía para la satisfacción de las necesidades humanas y, de hecho, se obsesiona con la creación de miles o de millones de nuevos empleos supuestamente verdes. El decrecimiento, sin embargo, amplía la propuesta fuera del marco del trabajo, apostando por el reparto y la reducción de jornada, como también ha mencionado Marta, en paralelo a la reducción de la producción y contempla otras vías también para la satisfacción de las necesidades humanas fuera del empleo remunerado. 9. El efecto revelador de la gestión pública que nos ha revelado la gestión pública de la pandemia de la COVID-19 me parece que es algo fundamental a la hora de comparar estas dos opciones políticas. El decrecimiento ha visto como un argumento habitual de sus opositores de que era impensable parar ciertos sectores de la economía a propósito, eso que decía antes Emilio, de darle al botón y dejar de crecer, pues ha quedado totalmente desmentido. Aquí se ha pulsado el botón y de una manera muchísimo más brusca de la que defendemos los decrecentistas. Lo políticamente imposible se ha visto que no lo era tanto, lo inamovible se ha movido. Era posible echar el freno, gestionar la economía de manera fuerte desde el Estado, priorizar lo esencial, priorizar la vida. Por contra, el GND, yo no he visto que se haya movido ni un centímetro a la luz de estos hechos, a la luz de la pandemia, de lo que yo considero que es su determinismo político negativo, de las cosas que son imposibles en política. Y no han reaccionado ante lo que nos ha demostrado la pandemia. Ni han visto, yo creo, tampoco favorecidas sus posiciones teóricas ni sus argumentos estratégicos, aunque quizás sí, en la práctica, sí que se han visto apoyados por esos movimientos del business as usual, ahora mismo hacia esa llamada reconstrucción verde, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que ellos defienden. 10º punto. El GND no pone freno al extractivismo y puede incluso agravarlo. Y aquí voy a citar a un geólogo, Antonio Arechavala, que dice que generalmente las tecnologías que se quieren impulsar desde este crecimiento verde requieren más minerales que sus contrapartes basadas en combustibles fósiles. Y pone él un par de ejemplos. El automóvil eléctrico usa unas 5 veces más minerales que uno de combustión y una planta eólica en tierra requiere casi 10 veces más minerales que una planta de ciclo combinado de igual capacidad. Bien, esto mismo lo podemos aplicar a esa combinación constante que les escuchamos a los partidarios del GND, quizás a unos más que a otros, con esos conceptos de digitalización y modernización. Yo el otro día incluso le oí hablar a Emilio, que no le considero de los más tecno-optimistas, precisamente, entre los defensores del GND, le oí hablar de modernización ecológica. Es decir, va siempre el concepto de la modernización en el mismo lote que la ecologización, ¿no?
11. En general, las propuestas englobadas como GND no tienen suficientemente en cuenta las restricciones de recursos y de energía a las que nos enfrentaremos a corto y a medio plazo. El decrecimiento, en cambio, parte de inicio de ellas. 12. El GND, al apostar fuertemente por la eficiencia sin hacerlo dentro de un marco de gestión reductora de la demanda, sucumbe ante la paradoja de Jevons, es decir, del efecto rebote, aparte de que demuestra tener una confianza bastante ciega en que la mejora de la eficiencia no se enfrenta a límites o a curvas decrecientes. 13. El GND, al apostar por el aumento de renovables sin gestionar la demanda, tampoco, como en el caso de la eficiencia, ignora el hecho de que las aportaciones de este tipo de sistemas de captación de energía están muy lejos de poder hacer otra cosa que ser devoradas por los incrementos globales anuales del consumo, mientras mantengamos una dirección capitalista y crecentista, por tanto, de la economía. 14. El GND, al partir de lo que la mayoría social actual se supone que es capaz de aceptar sin problemas, que eso también me parece que es bastante debatible, está renunciando a hacer pedagogía política y ecológica, con lo cual yo creo que no está atreviéndose a abordar el problema sociocultural de fondo. Los defensores del GND más cercanos al decrecimiento nos dicen, bueno, esto es una etapa previa que es necesaria para hacer lo posible más adelante. El propio Emilio ha insistido en esta idea, que me parece muy importante, ¿no? Pero ¿a quién le transmitimos? ¿A quién le estamos transmitiendo eso de que el GND es una etapa? ¿Se lo estamos transmitiendo al público con las políticas que podemos englobar bajo el Green New Deal? ¿A algún votante de Más País se le ha transmitido eso, de que esto de las propuestas eran una etapa para otra cosa que realmente era la necesaria al final? ¿Se lo estamos transmitiendo quizás a los socioliberales que sostienen la misma bandera? Quizás sin ese reconocimiento de que al final es necesario decrecer. También la socialdemocracia se supone que era una etapa hacia el socialismo y hacia el comunismo y bueno, ya hemos visto cómo acaba todo esto de las etapas. Para ser una etapa hay que tener clara la meta y no ir en direcciones que a veces incluso pueden ser contrarias, ¿no? Por ejemplo, el tema del extractivismo, me parece que va en dirección contraria, la falta de justicia internacional en dirección contraria, la aceleración posible del colapso también en dirección contraria, etc. 15. El GND mantiene el gran engaño social, como podríamos llamarlo, ¿no? Generando ilusiones de continuidad que no tienen un fundamento sólido. El decrecimiento, en cambio, pretende despertar a la sociedad, que está caminando sonámbula hacia ese precipicio de la catástrofe ecosocial, y lo hace sin miedo a los efectos del shock que pueda suponer este despertar de la sociedad sonámbula, ¿no? Porque siempre será preferible ese efecto al efecto de la caída por el precipicio. Creo que es obvio. Por tanto, el decrecimiento yo considero que vacuna a la sociedad con su mensaje, con su discurso, frente a la explicación del colapso que está ofreciendo ya o va a ofrecer el fascismo y su propuesta nazi